El primer debate con los 7 candidatos presidenciales de la contienda del 5 de mayo se celebró este miércoles 20 de febrero, desde las 8 p.m., en el campus Armodio Arias Madrid, en Curundou. Los aspirantes debatieron sobre 4 temas: educación, seguridad alimentaria, salud e institucionalidad. Este debate se extendió por 2 horas y 15 minutos y se dividió en 3 rondas de preguntas. Las 2 primeras fueron establecidas antes del debate y la tercera sobre la marcha, de acuerdo con las respuestas de los candidatos. Cada orador tuvo 2 minutos para responder, y al final presentó sus conclusiones de los temas. Según el sorteo del Tribunal Electoral, el orden de intervención es el siguiente: Marco Ameglio, Saúl Méndez, Ana Matilde Gómez, Rómulo Rú, Laurentino Nito Cortizo, José Blandón y Ricardo Lombana. El segundo debate presidencial será el próximo 10 de abril, en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Las 6:19 p.m. llega el primer candidato presidencial. Se trata de Saúl Méndez, del Frente Amplio por la Democracia, FAD. Las 6:32 p.m. el panameñista José Blandón se presenta en el Domo Universitario. Las 6:40 p.m. llega el candidato por la libre postulación Ricardo Lombana. Las 6:41 p.m. Rómulo Rú, de Cambio Democrático, CD, llega a la cita. Las 6:42 p.m. concurre Marco Ameglio, candidato por la libre postulación. Las 7:03 p.m. Ana Matilde Gómez, candidata por la libre postulación, llega a la Domo. Las 7:06 p.m. aparece el perredista Laurentino Cortizo. Las 8 p.m. los periodistas Siria Miranda y Atenógenes Rodríguez explican a la audiencia que las preguntas fueron elaboradas por un grupo de especialistas de la Universidad de Panamá. El primer tema a debatir será transformación de la educación, cómo debe orientarse la educación para alcanzar la equidad. Las 8:07 p.m. Marco Ameglio habla de la creación de una autoridad nacional sobre la educación que adopte el compromiso nacional por la educación, que impulse una permanente capacitación de los educadores, y revise el plan de estudio de los alumnos. Las 8:09 p.m. Saúl Méndez señala que hay más de 240.000 jóvenes que no trabajan o estudian, y que el sistema es incapaz de contenerlos. Solo el año pasado desertaron más de 15.000 estudiantes. Propone destinar el 6% del PIB a la educación, que ésta sea gratuita desde el parvulario a la universidad, y ofrecer maestrías y doctorados en pedagogía para los educadores. Las 8:10 p.m. Ana Matilde Gómez dice ser un ejemplo de lo que hace la educación, porque nació pobre. El 6% está en la ley y cada año los gobiernos prometen cumplir. También habla de acabar las escuelas ranchos y mantener la beca universal, sujeta al rendimiento de los estudiantes. Las 8:12 p.m. Rómulo Rú dice que la educación panameña es del siglo XX. Habla de una educación incluyente y equitativa. También promete cumplir con la inversión del 6% del PIB, y adoptar las iniciativas del compromiso por la educación. Se acabó el año escolar con aulas que no están listas. Las 8:13 p.m. La última prueba PISA, Panamá quedó en la posición 62 de 65. Le estamos dando la espalda a los estudiantes, dice Laurentino Cortizo. Tenemos 450.000 niños y adolescentes que viven en pobreza, 20% de nuestros niños desnutridos. Nos prometemos a darle prioridad al programa Mi Primera Infancia, y crear el programa Producción de Hambre, y a tener un fondo de 200 millones de pesos en becas para la ciencia, la tecnología y la matemática. Las 8:15 p.m. José Blandón recuerda que ya hay una hoja de ruta, que es el compromiso por la educación, por lo que falta voluntad para ponerla en marcha. También promete cumplir con la asignación de 6% del PIB en educación. Las 8:16 p.m. No se puede mejorar la educación sin parar de robar, dice Ricardo Lombana. Se salvaron las botelas, porque nadie las mencionó. Esos millones que nos roban serán destinados a la educación. Su compromiso es mejorar la cobertura y calidad de la educación como primer objetivo nacional. Todo eso lo financiaremos con el dinero de la corrupción. Dice haber identificado ya 800 millones de pesos del presupuesto general del Estado para destinar a la educación. Las 8:18 p.m. Saúl Méndez promete una educación laica, científica, crítica y analítica. Nuestra niñez recibirá del Estado todo el apoyo necesario. Las 8:19 p.m. ¿Cómo lograr eso, si las clases son paralizadas por docentes? Preguntó Siria Miranda.
Pareciera que los docentes son los culpables, replicó Méndez. Las 8:21 p.m. Hay que garantizar la gratuidad del sistema, por lo menos hasta los 14 años, dijo Ana Matilde Gómez. En 22 días inician las clases, y hay 86 escuelas que no están listas. Hay que becar a la gente para que puedan educarse. Las 8:23 p.m. Muchas veces la deserción no es voluntaria, emana de otros problemas, señala Ru. Como gobierno, hay que fortalecer el programa de becas y dotarlo de recursos. Las 8:24 p.m. Siria Miranda señala a Ru que las becas no están resolviendo el problema de la deserción. Subsidios deben aplicarse sin politiquería y que cumplan su propósito. Tienes razón, es que no resuelven las deserciones, pero es que no se miden resultados, contesta Ru. Las 8:25 p.m. Sobre el desarrollo profesional de los docentes, Cortizo propone becar a los formadores de UDELAS, UNACHI, UASPI y Normal de Santiago. A los formadores de formadores, que son alrededor de 400 docentes, para que formen a nuevos profesores. Dice creer en la evaluación del docente, no para votarlo, sino para perfeccionar sus conocimientos. Las 8:28 p.m. El Ministerio de Educación es un gran monstruo burocrático, señala Blandón. Habla de descentralizar el MEDUCA y sus direcciones regionales. Habla del COPEME como mecanismo de seguimiento, y que llevar a cabo esta transformación no será fácil, porque se afectarán muchos intereses. Habla del alto nivel salarial de docentes en Finlandia. Las 8:30 p.m. Lombana dice tener un compromiso con las industrias creativas, representadas en el color naranja, que es el color de su campaña. Promete crear 4 programas de becas, una de ellas la beca naranja, para todo estudiante de 12 años en adelante con habilidades en cultura e innovación. Dice haber estudiado los presupuestos de los últimos 10 años, para saber que se van millones en botelas, en viajes. Las 8:32 p.m. Ameglio habla de elevar la competencia entre las universidades y abrir nuevos mercados laborales. También de descentralizar el rol de la AP, y especializar carreras como turismo y logística por zona geográfica. Las 8:35 p.m. Breve receso. Las 8:38 p.m. Se reanuda el debate con el tema, seguridad y soberanía alimentaria. ¿Cuál estrategia proponen para reducir la dependencia de las importaciones? Las 8:39 p.m. No hay seguridad y soberanía alimentaria, dice Gómez. Habla de ponerse de acuerdo con el productor antes de la siembra, pagar a tiempo y tener silos suficientes. No es partidaria del control de precios y promete cerrar la AUPSA. La gente come lo que hay cuando hay, señala. Las 8:40 p.m. Cada 5 años llega un gobierno nuevo, promete lo mismo y no cumple. Yo estoy dispuesto a asumir el costo político para que el productor sea una prioridad, dice Ru. También habla de desaparecer la AUPSA, de no importar en época de cosecha, y de facilitar los préstamos y los pagos a los productores, para que no tengan que andar mendigando y cerrando calles. Las 8:41 p.m. Los últimos 10 años le han arrancado el corazón a la familia de los productores, dice Cortizo, y se compromete a desarrollar mercados externos e internos, a acabar con importaciones en época de cosechas, a construir mercados comunitarios para eliminar intermediarios, y que el gobierno adquiera alimentos de calidad para hospitales, escuelas y fuerza pública. También impulsará la agrotecnología, que significa producir más con menos. Eliminará la AUPSA y el IMA será un aliado del productor local, y no del productor de Guyana. Las 8:43 p.m. Blandón recuerda que se opuso a la creación de la AUPSA. En el INA se graduó mi padre, por eso tiene un valor especial para mí, y le daremos los recursos. Las 8:44 p.m. Lombana dice que la costumbre del partido de Blandón es nombrar copartidarios en entidades ligadas al agro. Se robaron el Remigio Rojas, señala. El MIDA será técnico, despolitizado y sin botellas. Mejorará los tratados de libre comercio, y reactivará las instancias de comunicación entre productores y gobierno. Las 8:46 p.m. Ameglio recuerda que es tercera generación de una familia de productores. Habla de un desarraigo en el sector agropecuario. En mi gobierno, si alguien tiene que votar producto, que sean los importadores y jamás los nacionales. Las 8:47 p.m. Méndez señala que el agro está quebrado. El TLC con Estados Unidos, según él, quebró el agro. La seguridad y soberanía alimentaria será de primer orden en su gobierno.
No se importará ningún alimento en este país porque vamos a recuperar la soberanía alimentaria de nuestro pueblo, remarcó. Las 8:49 p.m. Ru recordó a Cortizo que fue su gobierno el que creó a UPSA, participó en la firma del TPS con el gobierno actual, y fue asesor en el sector agropecuario del presidente de la República. La UPSA tiene funciones que serán asumidas, y su personal absorbido por el MIDA y el MINSA. Las 8:52 p.m. Cortizo dice que su gobierno buscará la manera de exportar productos. En el gobierno pasado se engavetó la agenda para ayudar a los productores, y se convirtió la UPSA en una vía para importar productos. Recordó que hace 5 años estuvo en el debate, sentado en la segunda fila, y escuchó al candidato, hoy presidente, decir que el IMA sería un aliado de los productores. Las 8:54 p.m. Hay que hacer del IDIAP la joya de la corona, dice Blandón. Señala que los tratados se han ejecutado mal y que se han dado importaciones ilegales. No solo en este gobierno, es una historia de muchos años atrás. Los importadores se han impuesto sobre los intereses de los productores. Cortizo no dice que con él está el señor Guillermo Salazar, que fue el que firmó la ley de AUPSA, y el ministro de Comercio, Alejandro Ferrer, que fue el que le llevó la nota de Estados Unidos, que decía que había crear AUPSA. Las 8:57 p.m. Todos tienen ataduras con actores que limitan el problema, dice Lombana sobre el resto de los candidatos. Promete eliminar el control de precios, y retomar el proyecto de cadena de frío. Las 9:01 p.m. Méndez recuerda que todos los candidatos, salvo Gómez, han sido parte de los gobiernos de los últimos 30 años. Son los responsables de la quiebra del agro. Las 9:03 p.m. La UPSA no es parte del tratado. Es un invento para lograr sus aprobaciones, dice Gómez. Opina que la única manera de bajar los precios es con más oferta de comida, caminos de producción, sistemas de riego y cadenas de fríos. Alega que el control de precios benefició a los intermediarios, pero que debe eliminarse paulatinamente. Las 9:10 p.m. se reanuda el debate, con el tema, salud y desarrollo humano. Las 9:10 p.m. Cortizo prometió acelerar la compra de medicamentos y acabar con el desabastecimiento. No es posible, en el país de los millones y los sobrecostos, tener hospitales sin medicinas. Las 9:11 p.m. dice Blandón que sabe cómo enfrentar a los poderosos para lograr transformaciones, porque ya una vez se enfrentó a las tabacaleras. Hay un proyecto en la Asamblea sobre las compras de medicina, pero esta no avanza por culpa de los partidos de Ru y Cortizo. Las 9:12 p.m. Lombana dice que tomará medidas para tener un sistema único de atención de salud, integrar la prestación de servicios con el MINSA como ente rector. Las 9:16 p.m. Méndez señala que los otros candidatos han sido gobierno los últimos 30 años, y son los protagonistas del actual problema del sector salud. Asegura que la CSS está siendo saqueada por los delincuentes de cuello blanco. Las 9:17 p.m. Es lamentable que este país, declarado el más rico de América Latina, la gente se muera porque no llegó el medicamento o la fecha de la operación, dice Gómez. Prometió romper con el oligopolio de los medicamentos. Las 9:21 p.m. Blandón habla de revisar la ley orgánica de la CSS, revisar las competencias de su junta directiva y empoderar su administración, y buscar un mayor rendimiento de los bienes de la institución. Las 9:26 p.m. Ameglio también habla de reformas a la ley orgánica de la CSS, bajo el modelo del Canal de Panamá. Las 9:27 p.m. Méndez dice que, en su gobierno, la salud será pública. La salud no es un negocio, es un derecho, proclama, y que la salud no debe responder a 115.000 ultramillonarios que acumulan 20 pesos mil millones. Las 9:30 p.m. Gómez habla de la atención primaria, de los centros de salud en las periferias, y de la construcción de albergues en las comarcas. No puede ser que en este país uno necesite la carta de un diputado para que lo operen, remarcó. Las 9:33 p.m. para Ru, es inaceptable que un comunicador como Luis Casís, su compañero de papeleta, tenga que recorrer el país con una carretilla, para recoger donaciones y operar a 87 niños. Las 9:35 p.m. Cortizo pide a la CSS que implemente las plataformas electrónicas que ya tiene. Las 9:37 p.m. Pausa. Luego viene el cuarto y último bloque, institucionalidad y orden constitucional.
Las 9:41 p.m. Lombana dice que la institución pública que más ha crecido en los últimos 2 años es la Asamblea Nacional. Tiene 2.000 promotores deportivos, más que PAN Deportes, dice. Las 9:42 p.m. Hasta la familia se encuentra hoy atacada por instituciones perversas, dice Ameglio. Dice que es impostergable una nueva constitución, aunque no está de acuerdo con una constituyente, porque nos dará más de lo mismo. Dice que en los primeros días de su gobierno convocará a un pacto nacional, para elaborar un documento con los cambios que se necesitan. Las 9:44 p.m. Méndez recalca que la constituyente originaria es una necesidad. En ella deben participar representantes de todos los sectores, campesinos, indígenas, obreros, estudiantes y empresarios. Propone eliminar el fuero electoral, porque ahí se esconden bandidos disfrazados de políticos. Las 9:46 p.m. Gómez señala que hay que cambiar esa perversa relación en la que diputados investigan magistrados y viceversa. Habla de la necesidad de un tribunal constitucional, y de un Consejo Superior de la Judicatura, y de quitar poder al presidente para designar magistrados y procuradores. Sometería una nueva constitución a escrutinio en su primer año de mandato. Las 9:47 p.m. RU concuerda en la necesidad de una nueva constitución, pero no de una constituyente. Habla de que el próximo gobierno tendrá la posibilidad de nombrar 7 magistrados. Las 9:48 p.m. Cortizo propone una reforma constitucional con la Asamblea electa en mayo próximo, de acuerdo al artículo 313, numeral 2 de la Constitución. Como base, utilizará el documento que está por salir de la Concertación Nacional para el Desarrollo. En caso de que la Asamblea no pase ese consenso, se compromete a llamar a una constituyente paralela. Las 9:50 p.m. Blandón dice que en la primera semana de julio convocará a una asamblea constituyente. Habla de disminuir la cantidad de diputados, limitar la reelección y cambiar el mecanismo de selección de magistrados. Las 9:53 p.m. Tenemos un órgano ejecutivo que se cree que es el rey, dice Ameglio. Las 9:55 p.m. Méndez habló de eliminar las planillas 002, 080 y 172 de la Asamblea, y que los diputados paguen sus propios gastos de combustible y electricidad. Prometió impulsar la no prescripción de los delitos de corrupción. Las 9:58 p.m. RU reconoce que no hay una real independencia entre los 3 poderes del Estado. Las 10 p.m. Siria Miranda pregunta a RU por qué no instruye a su bancada o a la diputada Yanibel Abrego, copartidaria suya y presidenta de la Asamblea, para que divulgue las planillas legislativas. Como presidente de mi partido y candidato presidencial voy a cumplir con los compromisos adquiridos con la transparencia, contestó RU. Las 10:02 p.m. Atenógenes Rodríguez pregunta a Cortizo cuál sería su posición para hacer frente a la inclusión de Panamá en listas grises. Cortizo responde que tendrá una estrategia para saber cuáles son los requisitos de la OCDE y de Estados Unidos. Y segundo, tener dignidad. No puedes mandar a Francia a ministro y a un equipo, y que lo atiendan funcionarios de segunda categoría. Eso nos pasó. Tenemos que hacernos respetar, remarcó. Las 10:04 p.m. Blandón asegura que, a través de los gobiernos locales y la descentralización, se fortalecerá la participación de la gente. Las 10:05 p.m. Siria Miranda pregunta a Blandón por qué habla tanto de participación ciudadana, si hay poblaciones del Distrito de Panamá que se quejan de no haber sido consultadas cuando la Alcaldía de Panamá ejecuta proyectos. Las 10:06 p.m. Lombana dice que hay diputados que deberían estar presos por robarse el dinero de los panameños. Las 10:08 p.m. se cierra el ciclo de preguntas. Las 10:11 p.m. ¿Quién tiene la capacidad y el carácter para enfrentar los intereses creados, para unir este país? ¿Quién es el presidente que este país necesita? Unos quieren y no pueden. Otros pueden y no quieren. Yo quiero y puedo cambiar este país, dice Blandón. Las 10:13 p.m. Panamá no puede continuar por la ruta que va. No podemos darnos el lujo de más atracos, señala Ameglio. Las 10:14 p.m. Méndez dice que por primera vez el pueblo tiene oportunidad de ser gobierno. Las 10:15 p.m. Yo defenderé los intereses de Panamá por encima de cualquier grupo económico. Quiero ser el primer obrero de este país, dice Cortizo. Las 10:16 p.m. Panamá está en un círculo vicioso, cada 5 años votamos por quienes menos nos quieren, dice Lombana.
Se declara un ciudadano común que ha dado el paso de querer ser presidente de la República. Las 10:17 p.m. en el quinquenio pasado demostramos que crecimos la economía, tuvimos pleno empleo, señala Ru. Dice que transformará el país sin negociar sus convicciones. Las 10:18 p.m. hemos escuchado las mismas promesas que hacen cada 5 años. ¿Por qué vamos a creerles? Faltan calles de tantas protestas, dice Gómez. Advierte que los diputados no permitirán que los otros candidatos hagan los cambios que han prometido. Las 10:19 p.m. termina el primer debate presidencial. El próximo será el 10 de abril. Presidencial. El próximo será el 10 de abril. Presidencial. El próximo será el 10 de abril.